¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad de la Tour. Hoy tenemos el honor y el agrado de tener de invitada a una candidata, pero presentate vos, Jimé, para la gente que no te conoce. Bueno, primero, gracias por abrir el cupo femenino. En realidad ya lo habías hecho con Mayra, pero yo venía reclamando cupo femenino por Instagram, así que gracias por el espacio. Soy Jimena Bondaruc, soy candidata de Fuerza Patria, soy militante política peronista, soy una militante territorial, claramente territorial, hace 14 años camino en 3 de febrero y me apasiona la política, me formé, creo en esto, creo en lo que hago, me gusta mucho, le pongo mucha energía desde muy chiquita y lo hago porque creo que la política me genera sentido, ¿no? Primero me humanizó muchísimo y después me genera sentido de construcción con el otro, entonces los disfruto mucho. Es raro de escuchar, y permití, A ver, a es ver, raro de escuchar. es raro escuchar a una persona que diga, la política me humanizó, Sí, que claro. normalmente es lo Es lo contrario, te contrario. deshumaniza un montón la política para mí. Como que te hace palpar demasiado la realidad y demasiadas virtudes y no tan virtudes de otras personas, de otros grupos, ver la realidad desde otra manera, capaz un poco más cruel, creería yo. Mira, algunas de las cosas que me pasaron cuando antes de empezar a estudiar y de formarme, empecé a involucrarme. La primera vez fui con mi amigo, con Juan Slayman, a la cava. Primer salida, un sábado, me dijo, ¿querés venir Espectacular. conmigo? Me acuerdo que hubo una inundación enorme en ese tiempo. San Martín estuvo muy afectado y nos metimos adentro a llevar colchones, a llevar frazadas, a llevar comida. Y era la primera vez que yo me chocaba con una realidad que no era la que estaba acostumbrada a ver, ¿no? Me acuerdo que una mamá me dio su hija para que la tenga mientras recibía las cosas y la nena cuando me mira tenía todo un sarpullido producto de que viven al lado del río, ¿no? Están muy expuestos a distintas contaminaciones y, y desde ahí me quedó una marca. Después esa sensación la sentí cuando fui a La Esperanza, hace 15 años, ponele 14 años, también una inundación gigante y una madre me había contado que embarazada se tuvo que subir a la cama marinera, a la cama de arriba, porque se le había inundado toda la casa, ¿no? Y desde ahí empecé un camino de poder conectarme de verdad con lo que le pasaba al otro. Después también fui un día a Puerta 8 y me acuerdo que a esa gente también se les inundaba y se le debe seguir inundando la casa. Y esa noche hubo una tormenta zarpada, como la de ahora, así, así. Y ya no pude dormir en toda la noche. Y esos procesos te empiezan, cuando entendés que hay un otro, ¿no? Cuando te reconoces en el otro, cuando empezás a darte cuenta que en esencia sos lo mismo, ¿no? Y en materia quizás está la diferencia, ahí te empezás a encontrar y decir, che, bueno, puedo ser yo, ¿no? En alguna otra circunstancia, en alguna otra línea tiempo. Y ese proceso me caló hondo, ¿no? Y empecé a encontrarme, a volverme más empática. Hay un proceso, ¿no? De ser empático con el otro. Se construye eso, no es una cualidad, es algo que te pasa en el cuerpo o no te pasa, ¿no? Y a mí me pasó. Sí, comparto. Lo que yo decía es, tal vez, eh, no te digo acostumbramiento, pero sí al ver tantos casos tan repetitivos todo el tiempo. Además me consta que recorres todo 3 de febrero y hace mucho tiempo y estás en contacto con la gente, un poco te tiene que poner el cuero duro. A eso es lo que voy, te quita un poco, no sé si la palabra es deshumanizar, pero sí que te debe poner grueso el cuero porque estar todo el día en contacto con ese tipo de realidades, debe haber un trabajo incluso emocional, tal vez interno, tal vez por fuera de la política, también para poder llevar a Sí, cabo la tarea. claro. Sí, claro, no está separado también el proceso personal de uno, ¿no? Yo, a ver, también creo en la psicología, tomo mis sesiones semanales necesarias. Va pasando, o sea, vas creciendo,
te vas ablandando quizás en lo profundo, pero también desde afuera uno va intentando tomar distancia porque llega un momento que después no lo puedes soportar, te Claro, a eso, atraviesa todo, claro. ¿verdad? Entonces vos, o sea, yo soy militante política, quiero ocupar lugares para tomar decisiones, para cambiar las cosas que no me gustan, ¿no? Entonces decís en un momento, bueno, me tengo que alejar de esto o no tomarlo personal, porque si no te atraviesa y te quedas enroscado ahí, ¿no? Hay un trabajo, hay un acompañamiento semanal, casi quincenal ya a esta altura, de poder diferenciar algunas cuestiones, pero también sigue siendo duro y difícil. Hacer política, yo veo un montón me pasa en las redes sociales, ¿no? Que los haters te dicen de todo. Es difícil poner la jeta, el cuero todos los días, hacerte cargo de las puteadas. Después hay momentos que están muy buenos también, ¿no? El encuentro con los compañeros, cuando la gente te reconoce, cuando puedes solucionar un problema, que no es la mayoría del tiempo, porque además yo ocupo un lugar legislativo, o sea, la capacidad de resolver problemas es chiquita, ¿no? Entonces, pero cuando lo podés hacer te genera una satisfacción enorme de decir, che, bueno, la política sirve para esto, la podés materializar, la podés tocar, podés llevar una solución concreta, pero sí después de mucho tiempo de militar, en mi caso 14, 15 años, uno tiene que aprender a separar porque también hay vida atrás de eso, qué sé yo, a mí me gusta salir con mis amigas, juntarme a comer un domingo un asado, tomarme una birra, ir al teatro, me encanta ir al teatro, entonces aprendí también en el tiempo que la política no lo es todo y que hay que compensar con equilibrios. ¿Por qué la política? ¿Cuándo iniciaste? Me estás diciendo más o menos hace cuánto tiempo. ¿El por qué? ¿Hubo un clic? ¿Hubo algo? ¿Hubo una acción? ¿Hay algo que viste? ¿Hay algo en lo que dijiste, no, realmente me tengo que involucrar en esto para iniciar este camino? Es muy loco, mira, el domingo me escribió un compañero de colegio. Yo de esto no me acuerdo ni lo registraba. Me hizo llorar porque me dijo algo como, me acuerdo vos y yo saliendo del colegio, volviendo a casa caminando por Avenida San Martín. Yo vivía arriba de Portofino, Avenida San Martín y Bonifacini. Y era octavo, noveno, y vos me habías dicho, yo quiero estudiar ciencias políticas, me quiero dedicar a eso. A mí me pasa particularmente, no vengo de familia política, no mamé eso desde chica, ni la militancia, ni el peronismo, ni ningún tipo de debate. En mi casa no se hablaba de política, pero yo siento eso desde muy chiquitita. Qué sé yo, te preguntaban qué querés ser, y maestro, veterinario, bombero, yo quería estar en el Congreso, o sea, no es muy normal que alguien te conteste eso de tan chico. Me pasa de sentir esa pulsión desde muy chica, entonces, ¿cuándo el clic? No lo sé, siento que desde siempre tengo ese llamado y desde entonces me vengo formando, preparando para esto que, no sé, para mí no es, no lo puedo pensar separado, para mí es mi vida, ¿no? En esta diferenciación de vivir de la política o vivir para la política. Yo vivo para la política desde hace mucho tiempo y es una decisión absolutamente consciente. En este camino, ¿percibís, creés, pensás que por una cuestión de género, siendo mujer, es más difícil ocupar ciertos lugares, es más difícil hacer roscas, es más difícil que te den lugar en ciertos grupos de conversación, de debate o de toma de decisiones por el simple hecho de ser mina? Sí, totalmente. Es mucho más difícil, sobre todo en los lugares ejecutivos. Mira, cuando yo fui concejal por primera vez tenía 25 años. Y ahí tenés una doble barrera, la de ser pendeja y la de ser mina, ¿no? Fue difícil. Fue difícil, no el trabajo legislativo, lo aprendí rápido, me fue fácil agarrar el oficio, pero empezar a enfrentarte con esas cosas que decís, che, esto me hace ruido, no me va, ¿no? Porque te empezás a enfrentar primero contra los que toman decisiones, que generalmente son varones, y después contra, que lo entendí en el tiempo, contra una estructura machista, si se quiere, de decir, bueno, nada, las chicas se sientan acá, son secretarias, son administrativas, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Pasó, pasa, seguirá pasando y también
vengo como en un proceso de reflexión con eso. Es cierto, hoy siento que de nuevo retrocedimos un montón, que esta etapa mileísta reencrudeció el machismo, el patriarcado, pero siento que después de esta etapa donde va a haber absoluto tierra arrasada, absoluta tierra arrasada, se va a habilitar una instancia donde se necesite mucho más una mirada o una perspectiva desde las mujeres, ¿no? Porque nosotras quizás tenemos otro nivel de comprensión, otro nivel de cuidado, de amabilidad, pero podemos sostener al mismo tiempo la ternura y la determinación. Eh, Aún así, creo que es muy difícil y nos miran mucho respecto de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones posta, ¿no? Donde se discuten las cajas, donde se discute el poder, donde se discute la planificación de una política pública que va a impactar de acá a 10, 15 o 20 años. Creo que el sistema todo todavía nos quiere ahí relegadas. ¿Por qué crees que las quieren relegadas? ¿Crees que no es un tema subjetivo? Recién dijiste que del sistema patriarcal machista o del sistema, Ujú. vamos a decir, político, como que se las encasilla en, son más tiernas, por decirlo de alguna manera, y les falta determinación o ser más crueles en ciertos aspectos como para tomar cierto tipo de decisiones que tal vez no sean las más simpáticas de todas. Yo creo que nos tienen miedo, o sea, en el fondo lo que se esconde es miedo en algún punto, ¿no? Es miedo, es miedo, es miedo. Las mujeres, veo compañeras mías con una capacidad de decisión, de determinación, de ir para adelante, que por ahí no es tan amable hacia el sistema. Y en el fondo creo que es miedo, ¿no? De eso. De, bueno, un poco lo que le pasó a Cristina, ¿no? Y siento que cada uno puede tener su mirada respecto de la expresidenta, pero creo que es una mujer que ejerció el poder y eso no se lo perdona el sistema, ¿no? No, sí, Entonces, claramente, si hubiera sido chabón no le hubiera pasado la mitad de las cosas que le hubieran pasado. Eso. bueno, E incluso me atrevo a decir, sonando patriarcal o tal vez machista, pero creería que es así, que si también si su marido seguiría vivo no le hubieran pasado la mitad de las cosas. Al totalmente. estar sola, siendo mujer, siendo viuda, creo que recrudeció el sistema en atacarla sin ningún tipo de prurito moral, solo por el simple hecho de, yo qué sé, es débil, vamos a darle. Totalmente. Y muchas de las cosas que le pasan, que por ahí conocemos y el 90% no la debemos conocer, tienen que ver con que Néstor no esté también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a nosotras no nos perdonan el ejercicio del poder en algún punto, ¿no? ¿Cómo crees que se Pero es puede combatir sistémico. esto? No, y Pero es digo cultural, es cultural. a la hora de digo de combatir, digo, viste que Sí. hay cierto tipo de debate de cuál es la manera, y tal vez ese debate es más las formas Ujú. que el fondo. Es Sí. decir, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de manera mucho más ofensiva, mucho más defensiva, de forma más empática, más simpática, le metemos un poquito de feminidad, o en realidad vamos a jugar con las mismas herramientas y nos paramos de igual a igual ante el sistema. Ahí está, creo que un debate de Ujú. formas a Sí. la hora de llamar el fondo, y se termina haciendo mucho más ruido ahí que la profundidad de, che, loco, esto no es así. Totalmente. Me parece que es lo que nosotras tenemos que pensar para dar las discusiones para adelante. ¿Por qué? Porque lograron, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso de Cristina, tildarla de soberbia. Pero decime, si no tenés soberbia, ¿cómo haces para ejercer el poder? Por ahí hay cierto exceso, ¿no? Pero le exacerbaron eso para decir, no, esto es la verdad. No, entonces yo creo que tenemos que repensar las formas sin tocar en profundidad, o sea, sí discutiendo el fondo, pero hay que repensar las formas, ¿no? O sea, nosotras tenemos una mirada de, o qué sé yo, el sistema nos pone en una cuestión mucho más cálida, ¿no? Mucho más amena. Creo que hay que tomar todas esas cualidades que tenemos las mujeres y practicar cuestiones de fondo como las decisiones, la determinación. Siento que
depende también el contexto, ¿no? Porque mira lo que está pasando hoy. Hoy tenemos un presidente absolutamente habilitado a decir cualquier barbaridad con un nivel de verborragia, de violencia, generada desde el aparato del Estado. Entonces, vos decís, bueno, tiene que ver con el contexto, pero eso también genera muchas cosas. Creo que si te toca tomar decisiones en un lugar tan importante como eso, también hay que cuidar las formas, ¿no? Y porque del otro lado, en algún punto, también hay egos que se lastiman, ¿no? Entonces me parece que para quienes vengan hay que rever formas sin dejar de dar las discusiones de fondo. Ejemplo, Claudia Sheinbaum, ¿no? La presidenta De México. de México. Te puede mandar a la mierda en esta tesitura y la mina es toda correcta y divina. Hay una entrevista que está dando vuelta, después te la voy a pasar, que la insta a una periodista, ¿no?, en un nivel de tensión y ella nunca pierde la tesitura, ¿no? Y nunca pierde el tono y nunca pierde la calidad. Bueno, creo que eso requiere mucho trabajo, ¿no? Pero creo que hay que ir hacia eso porque si no siempre somos las soberbias, las violentas, no, hay que repensar eso. Igual abre un poco el juego el que el presidente se maneje de esa manera, porque eleva el piso de la crueldad. Entonces, como que, después que le pueden indilgar a cierto tipo de grupos sociales que se comportan de la misma manera. Yo a veces le veo el lado positivo y digo, bueno, ¿por qué, por qué no recoger el guante? Si me están insultando, ¿por qué no insultar? ¿Por qué siempre Porque hay desde una doble vara. no, pero siempre de este lado no podemos también caer en la triquiñuela que nos propone la oposición de yo te ataco y en cuanto vos te defendés te acuso de violento? Si no, siempre quedamos el papel de víctima, corte, victimizándonos de no, Victimizando. nosotros no somos violentos. No, sí, estoy jugando con las mismas herramientas que ustedes. Creo que parte del desafío que se viene Ujú. es poder encontrar el agujero del mate a esta dualidad de a mí me están violentando y tengo que responder con violencia, porque si no siempre parecemos, disculpa la palabra, somos los boludos del cuento. Sí, yo no sé si hay que responder con violencia, porque creo que eso termina en una escalada de violencia que no tiene fin. Yo Pero por eso creo te digo, siempre los que buenos somos nosotros los que tenemos que frenar la escalada. no. Entiendo hacia dónde querés llegar, pero me parece que hay que responder con otras armas, ¿no? Sí siento que este tiempo lo que inaugura en algún punto es poner la creatividad al servicio para entender cómo respondemos ante un presidente que no juega con las normas o con las leyes del sistema político en general, ¿no? Entonces, frente a eso, y también abre otra posibilidad, yo creo que volver a la palabra, que volver a los conceptos, al pensamiento, a los modelos de país en los que estamos, en los que pensamos, en los que soñamos, es clave para este tiempo. Cuando vos aplicás violencia desde el aparato de gobierno y te responden con violencia, y bueno, ya tenemos muchos ejemplos en Argentina de cómo terminó eso. Yo no digo que hay que quedarse callado, no responder, victimizarse. Yo creo que la respuesta tiene que ser mucho más creativa y que es una cuestión de fondo en la organización, en lo colectivo, ¿no? Tenemos que todavía explorar lo maravilloso de este tiempo, aunque es absolutamente trágico, es que nos tiene que habilitar a explorar nuestros mundos y sacar lo mejor de nosotros para poder de en serio construir un frente que sea una respuesta colectiva a esta etapa de crueldad, deshumanización, odio. La respuesta a eso de nuestro lado no puede ser eso porque termina mal seguro. No te convence. No me Bien, no convenció. te convence. No, Bueno, bueno, no, bueno, igual pero no, está son bien. formas distintas de verla. Son formas, sí, Banco, claro. banco, pero tal vez yo soy más pragmático en ese sentido. Probemos, bien. No, soy más pragmático en ese sentido de quiero, tal vez la terminología no es correcta, pero para que no se malentienda, lo digo que es, les quiero ganar en su terreno y les quiero ganar en el nuestro. O sea, sí, nosotros tenemos un proyecto a futuro, somos peronistas,
tenemos una idealización de cómo queremos que la nación converja de nuevo en ser punta de lanza de Latinoamérica y discutir un montón de proyectos a nivel nacional e internacional, pero también les quiero ganar el territorio incluso de la estupidez. O sea, si vos te comportás como un estúpido y como un violento, yo te puedo demostrar que soy más violento y más estúpido incluso en tu terreno. En ese pragmatismo del que yo hablo es cuando desde este lado hay un señalamiento a la idiotez ajena, ver que la respuesta de la sociedad hacia esa idiotez es valorativa Ujú. y perder una oportunidad de poder sacarle jugo a eso. El ejemplo creo que es que ahora hay un montón de famosos, virtualoides o como se llamen, que son parte eh, de partidos políticos y son candidatos. Nuestro señalamiento es, este chabón no está preparado, esta mina no es preparada. Pero si la sociedad demanda que hoy los candidatos que tienen representatividad o arrastran votos sean criptobros y minas que estén en OnlyFans, no podemos renegar de eso, porque si no siempre estamos peleando con la de perder. No, sin duda, no podemos relegar de eso, no podemos enojarnos con eso. Tenemos que entender el nuevo lenguaje. Ellos lo entendieron muy bien. Nosotros estamos como todavía un par de décadas atrás, ¿no? Ellos tienen la capacidad de dar una discusión enorme, sistemática, organizada y entienden cómo funciona acá, en el mundo de lo digital, y nosotros todavía cuando pensamos la Argentina del futuro, revisamos el plan quinquenal de Perón, que no es ni lo uno ni lo otro, pero que el peronismo que viene tiene que volverse digital porque va a desaparecer, si no. Entonces, entiendo esto que vos me decís de la respuesta en el mismo sentido. El problema es que respecto de eso hay una doble vara para nosotros, ¿no? Para el peronismo, para el campo nacional y popular. Si no, nos explica cómo hoy, con la situación del país en la que estamos, con una inflación que si bien está controlada, la inflación sobre los alimentos continúa, con salarios absolutamente pisados y paritarias que no aumentan desde lo que va del año al 6%, con conflictos sociales crecientes, con el Garraham, con los discapacitados. Si no, no se puede explicar cómo frente a eso todavía no hay un contexto de mayor ebullición. Entonces, lo que explica eso es la doble vara que tienen para con el peronismo, construida desde los medios, construida desde el Partido de la Justicia. Entonces, frente a eso, en la discusión de decir, che, yo quiero discutirle a estos tipos con las mismas herramientas, te digo, estamos perdidos antes de arrancar. Es más creativa la respuesta, no la tengo, pero es más creativa la respuesta que eso. No, yo porque creo, porque digo con las mismas herramientas, en el sentido de que si siempre los que están enfrente se pueden amoldar mejor a las situaciones actuales y modernas. ¿Por qué? Porque en esencia no tiene algo que los ate a un ideal. Entonces pueden mutar, como el intendente actual, mutar de partido a partido. Total, no tiene un ideal a cual responder y realmente no terminan traicionando a nadie. Entonces, si en el 89 la sociedad demandaba a un timorato que no le haga juicio a los militares, bueno, ese era Alfonsín. Bueno, después se lo terminó haciendo, lo terminó yendo como le fue a fines de la última dictadura militar. Lo mismo pasó en el 2001. Bueno, necesitamos un timorato, alguien que represente realmente nuestros intereses, pero que también represente lo que demanda la sociedad. Ya no quiere la Ferrari, ya no quiere los modelos, ya no quiere los lujos, ya no quiere pizza y champán. Quiere a este tipo que represente. Ese tipo los representa. Pero lo que tienen ellos que son mucho más pragmáticos, porque son los Sí, mismos de siempre, pero la cara es distinta. En su re, momento fue de la Rúa, y ahora en su momento fue Macri, y hoy por hoy es Milei. Pero totalmente. Sturzenegger está siempre, Caputo está Pero siempre, Bullrich está pero siempre, Urri está ¿no? siempre. Y hoy Generó la crisis del 2001 y hoy la ves acá sentada con posibilidades de, bueno, seguramente va a ser senadora, ¿no? bueno, pero incluso el intendente de 3 de febrero está presente, así como estuvo presente en el 2019 con el macrismo, hoy dice, está de vuelta presente con la Libertad Avanza. Y yo creo que en 10, 15 años, cuando haya una nueva representatividad del antiperonismo, va a estar Valenzuela ahí metido adentro, como diciendo, no, ahora este es el partido que me representa. Pues son camaleónicos, no tienen un ideal de Y sin fondo a cuál No, sonrojarse, ¿no? es que Sin realmente no sonrojarse. tienen el valor de la vergüenza. A mí Ujú. me daría vergüenza ponerle, yo qué sé, sentar en la misma mesa a Patricia Bullrich
por decir un referente y no tocar sensibilidades capaz que me pueden llegar más de cerca, pero no la puedo sentar a la misma mesa con tal de ser pragmático. Esos tipos no tienen ningún tipo de tapujo. Yo recuerdo, no sé si vos en ese momento eras concejal, pero en la asunción de su segundo mandato, en 2019, en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, el honorable Consejo Deliberante, de 3 de febrero, cierra su discurso Valenzuela diciendo y haré todo lo posible para volver, que María Eugenia Vidal vuelva a ser gobernadora y Mauricio Macri vuelva a ser presidente, cerrando la Sí, apertura de sesiones. qué lejos quedó todo eso. No me lo Cuatro, acordaba, gracias por cuatro, hacerme de hecho acordar. tengo el video y seguro Mira, lo mira, mira. suba linkeado a, Por favor, por a esta favor. parte. Y 4 años después ese chabón le suelta la mano, ahora está todo pintado violeta, sale con fotos, sea amigote. Yo por Mira, eso digo, creo que ese pragmatismo que tienen ellos no podemos renegar. Y a lo que cuando yo digo, bueno, si los candidatos hoy tienen que ser un criptobro y una mina que hace OnlyFans, que lo sean. Pero tenemos que ser conscientes que la doctrina ordena. sin duda, a mí eso igualmente me sigue haciendo mucho ruido. A ver, creo que el pragmatismo está bien, es necesario, pero a mí lo que me dio paz y equilibrio a Jimena, ¿no? Que por ahí seguramente a ellos no les pasa, es ser coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Y eso claramente me ubica de un bando, ¿no? Este es mi marco teórico. Yo capito acá. Por ahí a veces estoy un poquito más para la derecha, a veces con algunos temas un poquito más para la izquierda, pero este es mi mundo. Y a esos tipos y esas mujeres a las que no les pasa esto, los mueven otros tipos de intereses, ¿no? Los mueven la teca, los Pero por eso no mueve... tienen ningún tipo de Bueno, prurito en tirar la moral y ningún la ética tipo, por la ventana. ningún tipo, y no se sonrojan. Yo creo que a la larga eso genera muchos costos. Por ejemplo, en el caso del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, no conozco un espacio político, no lo putee. No, no se va a ir amablemente. No, no dicen que es un buen tipo, un buen dirigente. No, no escuché uno, ni del PRO, ni de la Libertad Avanza, ni del peronismo. No hay uno que diga, che, la verdad que este tipo es un genio. Sí lo escucho de otros dirigentes, qué sé yo, se me viene Leonardini. Todo el mundo dice que Leonardini es un capo, y es un capo Leonardini, ¿no? Entonces, frente a eso, decís, ok, entiendo el pragmatismo, entiendo el momento, entiendo su ambición absolutamente desmedida y hasta enferma, pero yo no, con eso no, ¿no? Yo prefiero mucho más chiquitito, ordenado, coherente, porque siento que a la larga da mucho más resultados, ¿no? Siento que lo otro es vía muerta. Llega un momento que se termina, se acaba la suerte. Nada, sí, puede ser. Yo lo veo que se va a ir como todo, como Burri se fue de la Camaleónico. Alianza, como Burri se fue de la Alianza, como Burri se fue de Montonero, como Burri se fue de la UCD, como Burri se fue del Perón, como Burri se va de todos lados, se va mal. Siempre va a aparecer alguien que la va a cobijar. Creo que a Valenzuela le va a pasar lo mismo. Se Puede fue ser, mal del sí, PRO, sí, se sí. va a ir mal de la Libertad Avanza. Sí, claro. El problema es que no se va a ir. De la Jamás política, va no. a quedar acá. Está totalmente atornillado ese muchacho y Sí. tenemos que buscarle el agujero al mate para que este tipo deje de tomar decisiones y sea el responsable de lo que está pasando en 3 de febrero. Sí, yo creo que es el responsable de lo que pasa en 3 de febrero en materia de seguridad, en materia de recolección de residuos, en que las calles estén todas rotas. El abandono generalizado es el responsable. Ahora, que los vecinos y las vecinas lo entiendan, y la verdad que quizás hay un abismo ahí, ¿no? Pero sí, probablemente sigan pasando los tiempos, los espacios, los contextos, los periodos, y siga estando porque lo viene haciendo, porque además maneja otros rubros que son importantes para la política, como los medios. Entonces, desde ahí, por ahí no siendo vidriera, pero jugando otro rol, seguramente siga estando. Yo, de nuevo, creo que acá lo importante es ser coherente con lo que decís, con lo que pensás y con lo que haces, porque después vemos las consecuencias de eso, ¿no? En la gente, en el deterioro de nuestro sistema de partidos, en la crisis de representación. Hace 30 años que venimos hablando de crisis de representación. ¿Qué lo explica? Actitudes como esas. No, no, no hay otra cosa.
si todos estaríamos convencidos, si todos seguiríamos la doctrina, si todos seríamos más o menos pragmáticos en el ejercicio del poder, digo, independientemente de lo que piense cada uno, acá también honestidad intelectual, si vos sos liberal, ok, listo, pero si todos tendríamos la honestidad de hacer eso, y Argentina tiene que ser potencia en algún momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que sería muchísimo más loable porque sabes con qué enemigo te estás enfrentando. Si están Y con mutando reglas claras. constantemente, es difícil. Por eso yo digo, cuando las reglas no las podemos establecer mutuamente, poner las reglas que quiera, yo quiero ganar. Bien, Pon la regla vos. A mí la bien, verdad que, listo, no bien. podemos llegar a un Pero las reglas acuerdo. son estas. Sí, por No eso me digo, cambies en la mitad del juego, por ¿no? eso tenemos que, por eso digo, por ejemplo esto, Valenzuela hoy por hoy representa la mayoría de los males que está pasando el 3 de febrero, ya sean de que se inunda, la recolección, la falta de luminaria, el incremento desmedido de los impuestos a comercios y a personas, eh, lo que pasó con la droga adulterada Wow, en Pablo no. Podestá, Puerta 8. en Puerta 8, es escandaloso y parece que no es responsable absolutamente de nada. Como los vecinos y las vecinas no lo entienden, yo creería que tal vez sí lo entienden, pero no ven enfrente a alguien que represente y diga, bueno, tal vez pueda ser mejor. Y terminan cayendo siempre en ese loop de, bueno, prefiero malo conocido, este tipo ya está, yo qué sé, como que bueno, me da paja intelectual repensar a uno nuevo. Sí, o no lo veo, O no lo ¿no? veo, no me siento Ujú. representado. Hay una autocrítica ahí creo que dentro del peronismo, ¿o Sí, no? sí, sí. A ver, me pasa que, como pasa con todos, con el último periodo del peronismo en 3 de febrero, ya llega por un nivel de desgaste que no es que gana el otro, pierde el oficialismo. Siento que a Valenzuela le puede pasar lo mismo. Puede perder él, más allá de que se construya o se reconstruya en el peronismo una alternativa. Yo creo que está pasando, también vengo transitando mucho ese espacio y me vengo encontrando con un montón de compañeros y compañeras que en serio son muy valiosos, que tienen una mirada muy profunda sobre las necesidades de 3 de febrero, que conocen sus barrios, que en este tiempo se han ido formando y que muchos representan un trasvasamiento de aquel peronismo que significó los mejores años para 3 de febrero. Se va a dar, quizás no como lo pensemos o lo esperemos, pero sí sé que en el 2027 el peronismo de 3 de febrero tiene una gran oportunidad. Quizás haya que ir a internas porque no puede haber síntesis, porque no lo podemos resolver, pero como dice nuestro mayor apotegma, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Yo, que tengo la suerte de ser parte de ese espacio, vengo viendo cómo hay compañeros y compañeras dispuestos a dar discusiones. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé, pero siento que tenemos una gran oportunidad en el 2027. Sí, no. Dios mediante, espero que sea así realmente. Dios mediante y la Virgen de Lourdes. Exactamente. Dios mediante, espero que sea así, porque yo temo, ¿Qué temes? realmente ¿Qué temo, temes? que pase eficazmente lo que estás diciendo y esta oportunidad sea aprovechada por un timorato, porque va a caer por su propio peso, que fue como el 2019, 2015. 2015, como dijiste vos, sí, Ujú. el oficialismo cae por su propio peso. Sí, sí, sí. Y lo que está enfrente va a ganar. Ujú, Lastimosamente pasó que enfrente estaba Valenzuela, lo peor que le podría haber pasado a 3 de febrero. ujú. Tengo miedo que esta escalada vaya cada vez para abajo, porque te dormís en los laureles y decís, claro, este tipo va a caer por su propio peso, es una cuestión de tiempo. En esa cuestión de tiempo no tengo ni un proyecto superador, no conformo ningún tipo de partido con ideales claros y concisos para resolver los problemas a los vecinos, entonces como que me termina haciendo la plancha, terminamos armando un partido que más o menos de coaliciones, nos ponemos de acuerdo, nos repartimos cargos, esta es una página de Excel y Un gobierna OnlyFans y un y cosa me cualquier, parece un claro, OnlyFans. y gobierna cualquiera, incluso dentro del peronismo. Ni siquiera estoy diciendo por fuera, porque no, Mira, tampoco sería loco crear un partido vecinal acá 3 de febrero con la crisis sí, de representatividad que hay. sí, mira, dentro del peronismo creo que hay anticuerpos para que eso no suceda, ¿no? Y que, de nuevo, no veo
que se pueda resolver tampoco sin una instancia interna, ¿no? Tiene que haber. Tiene que haber internas sanas, necesarias para resolver y para dirimir. Por afuera, los vecinalismos no han calado hondo en la idiosincrasia y en la cultura de 3 de febrero. Puede ser, sí, claro. Mirá, en el caso de San Isidro gobernó un vecinalismo, ¿no? Pero tampoco lo veo porque se requiere de una estructura, de una cantidad de recursos. Puede caer algún paracaidista con algo de suerte, con manejo de medios, con manejo de redes. Puede pasar, y sí, Saúl, puede pasar, no soy tonta. Eh, pero yo estoy convencida de que va a salir desde el seno del peronismo el compañero o la compañera que en el 2027 pueda darle una victoria a todo el peronismo, que además hace un montón que la estamos esperando, ¿no? Y que la queremos y que la deseamos. No veo un contexto de un foráneo en algún punto, o foránea, pero hay que trabajar mucho. Dentro del partido, inclusive puede haber un foráneo dentro del partido. Vos no decís que no puede pasar eso. Alguien que en todos estos años no estuvo militando aparece de repente dentro del partido y dice, bueno, tal vez sea el que termine representando, ya sea hombre o mujer, pero dentro del partido peronista. Porque digo, claro, sí, es verdad lo del vecinalismo, porque no tiene el aparato. Pero aquellos que tienen la lapicera del aparato siempre son los que terminan tomando las decisiones y no abren el juego para una renovación, para un trabajamiento generacional, y ni siquiera generacional. Porque no, Sí, no es una cuestión, creo que etaria, creo que sí. es una cuestión de De ideas. ideas y de formas, ¿no? Sí, sí, sobre De todo ideas y de de formas, ideas de cómo la doctrina ordena. sin Eso lo duda. sacamos por afuera. Pero Sí. cuando digo de ideas, es de esto, de poder tener la capacidad comunicativa para poder llegar a sectores que hoy por hoy el peronismo no No llega. llega. Hoy no me, Agendas, agendas, hoy no me alcanza con una buena voz y hablando de peronismo. No me obvio. alcanza con una buena imagen hablando de peronismo. Creo que hay una síntesis en la Ujú. cual no estamos entendiendo, y los frentes siempre la entienden como decíamos antes, que hace que ganen. Y yo creo que, claro, al tener el aparato muchas veces es difícil combatir de ahí en el peronismo. Sí, Ojalá, sí, por eso sí. digo, ojalá que esté abierto el debate para dentro del partido, para aquellos que son parte, tengan la oportunidad real. Sí, sí. A ver, yo cuando te digo, yo me siento parte del peronismo, soy afiliada al peronismo, pero también soy militante del Frente Renovador desde sus comienzos. Cuando te hablo de un compañero o una compañera, veo al todo el campo nacional y popular, ¿no? Desde ahí creo que va a surgir, desde ese seno. Sí, No sí, veo, yo. no veo a alguien externo a eso, porque además, si hay algo que ha funcionado bien, son nuestros anticuerpos frente a esas situaciones. La verdad es que Jimena va a trabajar para que sea un compañero o compañera con el que se eche, bueno, podés estar un poco más para allá, un poco más para acá, pero tu idea es esta y tenemos un espacio común, ¿no? De discusión, de mirada, de entendimiento, de ejercicio, de gestión. Eh, yo voy a trabajar para eso. Creo que no hay lugar y que tampoco me gustaría que alguien externo a 3 de febrero o que alguien que no ama verdaderamente a 3 de febrero venga a querer tomar las decisiones, ¿no? No me parece. No, sí, yo igual, sí, comulgo con esa idea, por eso decía desde el amplio espectro peronista, Fuerza Patria, Frente Renovador, Victoria de no sé cuánto, no sé ya cuántos nombres están ¿Cuántos pasando, nombres sí, pasaron, no? cuántos nombres van pasando, ni Sí, cuántos partidos están dentro sí, del sí, sí. partido. Yo soy justicialista, pero no Sí, del partido justicialista, de sino la del idea, peronismo, de de la la idea de la doctrina. doctrina justicialista. A eso me refería, que tal vez no sea alguien que hoy por hoy esté dentro de un sistema partidocrático, sino que sea un outsider, una Una. outsider o un outsider que pueda entrar dentro, pero sí siempre con la doctrina que ordena. Yo creo que es esa la discusión dentro de 2 años. Hoy estamos en campaña. Sí, obvio. Ahí te digo que sí, con la doctrina que ordena y trabajando con todos los compañeros y compañeras que vienen caminando, ¿no? Respetando la trayectoria, la militancia y la experiencia de todo el campo nacional y popular de 3 de febrero que viene caminando, ¿no? Y que viene intentando representar y trabajando los barrios. De ahí sí te digo ahora, alguien muy por afuera no lo veo. Es verdad.
No, puede ser, puede Veremos. ser. Campa- Invítame acá dentro de 1 año no, y no va a vemos pasar cómo tanto tiempo. cierra la No, 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 no rosca. va a pasar Y tanto vemos cómo tiempo. cierra la rosca. No va a pasar tanto tiempo, creería. ¿Cómo inicia la campaña? Hoy estamos en campaña, también estamos discutiendo de acá En 2027, que campaña. me parece espectacular que ya se esté Sí. discutiendo, pero aparte de eso, ¿cómo viene la campaña? Jimmy, ¿cómo ves la calle? Mirá, me ¿Qué te pasan parece el cosas cierre de raras. listas? Quiero saber qué te parece el cierre de listas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Pero si querés primero arrancar con la campaña, ¿cómo viene la campaña? Eh, Me pasan cosas raras. Siento que me ven así como un déjà vu de campaña del 2013 cuando el Frente Renovador le ganó a Curto en 3 de febrero y cuando íbamos con nuestras mesitas y con nuestras propuestas, la gente estaba abierta a la escucha, disponible, y para mí eso fue como una novedad porque yo sentí que iba a salir a la calle con una sociedad enojada, violenta, odiosa, y no me pasó eso en ninguno de los barrios que vengo recorriendo. Ahí la gente nos estaba esperando. Yo el día de presentación de lista conté que me encontré con una señora en Ciudad Jardín, jubilada, destrozada por mi ley, y me dijo, nena, qué bueno que aparecieron, yo los estaba esperando, quiero verlos caminar, ¿no? Entonces, eso me da muchísima esperanza, también muy con los pies sobre la tierra, porque entiendo a lo que nos enfrentamos, entiendo que esta lista que tiene 2 cuerpos, una seccional y una local, del otro lado tiene al intendente de 3 de febrero, ¿no? Que pese a lo que nosotros vemos desde un lugar de oposición y de cierto poder, la gente tiene una valoración positiva, pero tengo mucha expectativa y esperanza de hacer una elección digna y a la altura de la circunstancia. Nosotros hoy en el Consejo Deliberante somos 24, renuevan 12, Fuerza Patria pone en juego 5. Tenemos que por lo menos meter 5, porque si metemos 4, ellos logran los 2 tercios, ¿no? Entonces, y cuando vos logras los 2 tercios, discutís cosas de fondo mucho más complejas. Eso por un lado. Después, cierre de lista. Creo que fue desde mi humilde historia militante el cierre de lista más desprolijo, Espectacular. ¿no? Que hizo nuestra fuerza, por muchos motivos. El 3 de febrero fue muy difícil el cierre de lista, ¿no? Porque quizás, quiero decir en primer lugar que estoy contenta con la lista que integro. Siento que hay un montón de compañeros y compañeras que le ponen voz, que le ponen fuerza, que le ponen cuerpo, militancia, que representan ideas y que representan a distintos sectores. Pero también soy consciente de que hay otros sectores que quedaron por afuera, por decisiones políticas también, ¿no? Entonces, frente a eso siento que hubo mucha desprolijidad. eh, Hay algo que no lo puedo decir, pero cuando me invites otra próxima lo voy a decir, Cuando terminen las elecciones, que también no me pareció que hay ciertos procesos que se dieron no por decisiones de 3 de febrero, sino por decisiones de otro nivel que están pasando en este momento y que no me parecen que estén buenas, por lo menos para como nosotros venimos llevando el proceso de la campaña con mucha responsabilidad. eh, pero siento que fue desprolijo. También es lo que se pudo hacer. Yo miro la lista nacional y entiendo que hay representación de todos los sectores, que no todos quedaron contentos y que por ahí algunos representan una situación de bandera blanca, ¿viste? Cuando sacás la bandera blanca y decís, muchachos, hasta acá llegó la tensión, tenemos que cerrar, esta es la propuesta de de Fuerza Patria. Eso es un poco, no sé si es lo mejor para competir. Lo mejor para competir somos nosotros, que somos militantes políticos, que sostenemos idea, que sostenemos doctrina, que tenemos agendas. Bueno, me parece que es tiempo de poner todo eso. Y además no alcanza con lo que haga Jimena, con lo que haga Saúl. Tenemos que salir todo lo que estamos convencidos. Yo cuando camino en la calle le digo a la gente, yo necesito que vos convenzas de acá al 7 de septiembre a 10 personas.
primero de que vayan a votar, porque tenemos ese problema, ¿no? En las distintas provincias donde ya se dio el proceso electoral fue a votar el 50-55% del padrón. Muchas de las que no fueron a votar son mujeres, que son las más desencantadas, básico. Tienen 2, 3 laburos, se les rompió la red de cuidados, tienen quilombos y están muy enojadas. Pero ese es un votante nuestro, del peronismo, del campo nacional y popular. Entonces, a esas mujeres las tenemos que hablar y las tenemos que ir a buscar. Y después también lo que creo es que hasta los que están enojados tienen que salir, ¿no? Probablemente pase mucho tiempo en nuestra historia militante. ¿Cuántos años tenés? 33. 33. Sos hijo de la democracia. Yo Sí. tengo 36, somos hijos de la democracia. Yo creo que no va a haber un momento como este en nuestra historia. Este es un momento bisagra, ¿no? Que puede habilitar cualquier cosa, como por ejemplo a nivel nacional, después de octubre, si logran un triunfo contundente o un triunfo, van a discutir reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional. Y se va a habilitar un tiempo mucho más crudo que todo esto, ¿no? Entonces, frente a eso decís conciencia ciudadana, ejercicio ciudadano, salir a cada uno, la micromilitancia. El otro día estaba en un café en Ciudad Jardín y se me acerca un chico, Eugenio, me dice, yo te conozco de las redes. Ah, bueno, me dice, yo también estoy dispuesto, soy de casero, estoy dispuesto a hacer micromilitancia. Convencí a 10, le digo, si alguno no va a votar, ese domingo anda a buscar y llévalo a votar, porque es fundamental. No hay otra etapa como esta. ¿Cuáles crees que son las herramientas para hacer esa micromilitancia? Y déjame que me explaye un poco, Dale, a ver. porque yo creo que estamos muy carentes de proyectos, y esa representatividad lleva a que los actores principales no tengan un proyecto. Entonces es difícil para un laburante, para un comerciante, decir, che, vota estos. ¿Por qué? Porque tenemos que frenar a Milei. Y si el tipo te agarra y te dice, ¿y cómo lo vas a frenar? Si ustedes ya son mayoría, hace 2 años nunca fue mayoría la Libertad Avanza y no lo pudieron frenar. ¿Qué me hace pensar que ahora ustedes, ganando y siendo mayoría, continuando con su mayoría, lo van a frenar? ¿Qué me ha pasado? Por eso lo traigo acá y dije, este tipo tiene razón. ¿Cuál es el proyecto con el cual yo le traigo una propuesta superadora o atractiva como para decirle, bueno, si no es por los nombres, es por el proyecto? Y el proyecto individual, no individual, el proyecto nuestro, no el proyecto de me paro en oposición a aquel. Y mi referencia es yo no soy Milei. No, no, no. Mi referencia no es yo no soy Milei. Mi referencia no es Esta. tengo que frenar a este. No, 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 no. Me niego rotundamente a pararme como un opositor a Milei. Primero soy peronista, después soy opositor de quien esté enfrente del peronismo. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cuáles son las herramientas que se le puede? Está difícil. Por eso yo decía en varios de mis entrevistas anteriores, el de que al tener esta carencia de representatividad, estamos carentes de proyectos, o por lo menos de una bajada de línea, ya sea nacional, provincial o incluso nuestra. Bueno, la municipal es más difícil, porque está muy atada a lo que viene de arriba. Pero, ¿y qué le digo? Bueno, vamos a recuperar Malvinas, no sé qué le digo. ¿Qué le digo? Vamos por la cuarta, Claro, ¿no? claro, ¿qué le digo? Mira, la verdad, o sea, Messi hasta el respondiendo. 2030, no puedo Messi combatir. 2030. Claro, no. Es difícil. Bueno, pero a ver, ¿por qué es difícil? Tiene múltiples aristas esto que vos estás planteando. Primero, porque en algún punto, para que haya proyecto nacional, tiene que haber conducción nacional y de liderazgo. Y yo siento que eso en el peronismo, por lo bajo o por lo no tan bajo, se está rediscutiendo, ¿verdad? Entonces, si no hay, porque además nosotros tenemos esa cuestión súper paternalista, ¿no? Conduce uno, una, no múltiples, ¿no? Entonces, frente a eso y frente a no tener un proyecto consolidado, cuando baja todo eso, solo se pueden construir consignas, ¿no? Que te ponen en una situación rara, porque además estas elecciones no dejan de ser elecciones legislativas, con lo cual vos no podés, a mí me cuesta mucho salir a hablar de propuestas porque no le digo, mire, si yo ganara, haría tal y tal cosa. No, es legislativo y vos podés hacer proyectos, ideas. Aún así, creo que hay que poder construir por la propositiva.
¿Qué sería por la propositiva? Nosotros estamos de acuerdo con, o nosotros creemos en un sistema con educación pública, con salud pública, pero eficiente, porque la gente va a los hospitales, o cuando va a los hospitales, el servicio en el último tiempo, y hay que hacerse cargo de eso, no fue de lo mejor. Creemos en un Estado que sostenga las redes de cuidados, que acompañe con distintos programas, que acompañe a las mujeres en situación de violencia, que acompañe a los niños, que les dé oportunidades, que les dé oportunidades a los jóvenes. Creemos en un modelo de Estado que acompañe el proceso o el proceso de sociabilización y el crecimiento de las personas y de las sociedades. Bueno, quizás tenemos que lamentablemente caer en cierto reduccionismo porque además tenés 10 segundos para hablar con una No, persona, sí. ¿no? O sea, son pocos los que se quedan a darte un debate. Entonces, ahí en ese frenar a Milei, frenar a Valenzuela, que yo lo uso mucho en 3 de febrero, lo que querés expresar es, nosotros no estamos de acuerdo con este modelo de recorte, no estamos de acuerdo con que le recorten a los discapacitados, con que le recorten a los profesionales del Garrahan que estudiaron 10 años de su vida y que además están en una residencia laburando 48 horas seguidas. No estamos de acuerdo que los caguen a palo los jubilados, que les recorten a los jubilados. Entonces, desde ahí, yo creo que en esas consignas tenemos que tratar de sintetizar eso, habilitar debate donde se pueda dar el debate y después recuperar ideas en espacios como estos, donde para mí es fundamental hoy la militancia digital, poder desde ahí construir miradas, perspectivas, para colgarla, no sé, 30 segundos, decir, che, yo quiero ponerle un freno a mi ley para hacer todo esto, o sea, porque tengo esta mirada respecto del Estado, del sistema educativo, del sistema de salud. ¿Cómo se reduce en un cuerpo a cuerpo? Es muy complejo. Por eso caes en la reducción de frenar a mi ley. No, sí, comparto. Yo, te imaginarás, no soy el reservorio de la racionalidad política. Yo traigo la idea como para generar el debate. Yo tampoco creería, no, no tengo la más pálida idea, Está ¿eh? bueno construirlo Claro, colaborativamente por porque a mí me eso. pasa en la calle, ¿no? Entonces, o sea, en esto de, me sale preguntarle para decir, che, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Y no hay un jubilado que no lo putee. Eh, Todos los jubilados la están pasando mal. Entonces quizás desde ahí, de un encuentro mucho más verdadero, bueno, si vos crees que todo es difícil porque también es por oposición, si todo esto no está bien, nosotros somos la alternativa. Después es difícil explicar lo que pasa dentro de las cámaras, porque dentro de las cámaras juegan las No, no sé. distribuciones de los poderes, ¿no? Entonces los gobernadores que tienen un montón de recortes y que necesitan plata para obra pública, que necesitan ATN o lo que sea, someten a sus diputados y a sus senadores a levantar la mano o a no levantar la mano en algunas, o a no dar quórum en algunas situaciones que vos decís, dale, flaco, sos diputado o diputada por, por el peronismo, por el campo nacional y popular, no, no, lo otro no, ¿no? Entonces, desde ahí me parece también que al momento de construir listas hay que hacerlo con lo convencido, ¿no? No es tiempo de tibios esto, ¿no? No, ni ahí, por eso digo, no, no, no es tiempo de tibio. Si yo cuando hago la pregunta de, bueno, a ver, tráigame algo, no me estoy deslingando de responsabilidad como diciendo, bueno, ustedes que son candidatos, díganme qué tengo que hacer, no, ni ahí. No, 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 no es pero mi bueno, está postura, ¿eh? bueno para pensarlo, está Claro, muy no, bueno no, para no es pensarlo. mi postura, sino que yo a veces digo, ingenuamente, tal vez, sí queriéndome desligar, pero no desligándome, digo, bueno, ¿qué le digo a mis compañeros de laburo? Claro, Voten el peronismo, ¿por qué? porque sí. Porque sí, porque tenemos razón. Y créeme que tenemos Porque los razón. días más felices fueron peronistas, Claro, ¿no? exactamente. Bueno, Sí, casi siempre lo llevo a lo económico yo. Como, sí. che, ¿estás mejor económicamente? No, listo, perfecto. Se terminó medio que ahí el debate. El órgano más sensible es el bolsillo. Vos vas a votar por eso. No quiero ¿Está recaer mucho mejor ahí, pero antes sí. o ahora? Me parece también una muy buena salida. Pero además el órgano más es como vota la gente. El comportamiento electoral argentino se explica a partir de su situación económica.
No siempre, pero sí, sí. No Obvio que siempre, sí. pero mayoritariamente. También tomando tus palabras, hay un sistema mediático que te convence como diciendo, che, realmente te tengo que amputar la pierna para que mañana salgas a correr una maratón. Y vos decís, sí, tal vez, puede ser. Tal vez soy una isla perdida en todo este archipiélago y el único que la está pasando mal soy yo, porque en la tele me están diciendo que el país nos está viniendo a la recontra remil mierda y soy el único pelotudo que no llega a fin de mes. Entonces tal vez el problema sea yo. Sí, Hay sí, mucha gente que creo que cae en esa, y de hecho me ha pasado de cruzarme gente del famoso de, no, bueno, hay que apretarse un poco porque a futuro no sé qué. Y decís, no, flaco, pará, la estamos pasando todo mal, no sos vos solo. No sos una isla totalmente, perdida. totalmente. Bueno, vos lo planteás en el marco de los medios masivos, yo te lo planteo acá, No, la Big sí. Data, ¿no? Yo siento que respecto de la batalla cultural, ellos tienen un portaaviones para dar la discusión y nosotros venimos literalmente con un fitito, ¿no? Eh, Viralizar algo, un tema, una discusión es muy complejo. Nuestros ámbitos quizás más de discusión en profundidad son conversatorios, son encuentros que no son muy agradables o para todo el mundo. Te tiene que gustar ir a esos lugares, prepararte, discutir, debatir, escuchar. A la mayoría de la gente eso no le No, pasa. son Entonces, mucho más analógicos nuestros recursos que los de ellos. Son muy totalmente, digitales. Sí, igual totalmente. cuando digo medio de comunicación ya sean masivos o digitales, ya sea de Facebook, Instagram, TikTok, o ya sea radio, tele, diario, lo que sea, realmente tienen sartén por el mango y saben Súper. cómo utilizarlo. El ejemplo más claro que nos atañe a nosotros es Diego Valenzuela. Es un tipo que realmente tiene una campaña marketinera que lo hace quedar como si fuera un funcionario realmente bueno dentro del distrito y dentro de la provincia de Buenos Aires, incluso proyectándolo para gobernador 2027. Sería un escándalo. Mira, yo te cuento algo. Tengo un amigo en Bariloche que me dice, Jime, pasame la ordenanza de producción y trabajo. Y digo, ¿vos cómo sabes eso? No, porque apareció una propaganda de Valenzuela en la radio, con la nuestra, en la radio en Bariloche, ¿no? Entonces, eh, ahí entendés, bueno, pero eso también hay que reconocérselo. Tiene una capacidad de manejos de medios, pone una teca impresionante, 1.500 millones blanca. Imagínate la que pone en negro el intendente Valenzuela, ¿no? Para Bueno, sostener todo eso. Bueno, ¿viste lo que pasó en el disenso que salió hace poco? Que después de una situación, de una compra a una empresa donde supuestamente trabaja uno de sus hijos, supuestamente no trabaja uno de trabaja uno de sus... sus Yo me acuerdo, yo me hijos. acuerdo, yo me acuerdo. Porque está bueno que lo digas en potencial porque todavía no está nada aprobado en la Porque no está justicia. nada aprobado, No, pero ¿no? está su hijo, búsquenlo. Búsquenlo en internet, buscan la foja de los dueños o los accionistas dentro de la empresa de medios que contrata 3 de febrero y está su hijo Lucio Valenzuela. Un Sí, pibe de que 23 años sin ningún tipo de formación política o empresarial que de repente le cae un negociado cuasi millonario, hablando en temas en dólares, en moneda extranjera, pero millonario en pesos, pues son 200 millones de pesos. 265 millones de pesos. Sí, a ver, a mí me pasa respecto de eso que ver me es muy difícil hablar de eso porque entiendo lo difícil que debe ser hijo de, ¿no? Y lo vimos con casos nuestros muy cercanos de hijos que la pasan y que la sufren mal y por No, eso... Jimé, sos muy buena. No, 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 Jimé, si no, le hicieron esto, no. pero pará, si se lo hicieron a Cristina, pero ¿cómo Se lo hicieron a Valencia? Florencia y Por Florencia seguramente no le eso. habrá pasado bien. Entonces, desde ahí me parece. Pero sí, volviendo a eso, posteriormente el disenso también ahora sacó una investigación donde se ve la pauta que pone para intentar disuadir de esa noticia en los distintos medios. Gastó 410.000 dólares para intentar borrar en algún punto la discusión de los medios. Esa es plata de los vecinos de 3 de febrero, ¿no? ¿Crees que esa Entonces, plata sale sí, sí, es de no de solamente de los nuestro vecinos, presupuesto. no solo del presupuesto, sino de que te he visto en campaña? eh, Me gustó muchísimo, vas a fondo, con el tema de la venta de tierras de 3 de Uf, febrero. temón.
temón. Creería que es algo de la guita, pretende sacarla de ahí, porque creo que hay distintos lugares y focos dentro de este de febrero, vos estarás Sí, más en tema, yo no sí. estoy en tema, Yo de venta de tierras. no te lo podré asegurar si lo que vengo diciendo y denunciando en algún punto, que vengo atando cabos, es que hay un plan sistemático de Valenzuela respecto de la venta de tierras, que empezó con el plan urbano estratégico, que después a partir de ese plan urbano se construyó un nuevo código de ordenamiento urbano que se sancionó en el 2018, en realidad 2019 creo, porque esa ordenanza necesitaba la homologación de la provincia de Buenos Aires y ya habían perdido las La elecciones hicieron, sí, y sí, muy la hicieron rapidito, antes de diciembre, creo que fines del en 2019, noviembre, noviembre. claro, De la Torre firmó para homologar eso. Ese código de ordenamiento urbano introduce dos conceptos que hoy les son esenciales. Por un lado, la movilización de suelo, que es nada más ni nada menos que la venta de tierras, y en este caso, en la etapa libertaria de Valenzuela, empezó a vender tierra que es parte del patrimonio de los vecinos de 3 de febrero. Y otro, que es el de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Vos tenés un lote, te da por FOD, densidad, determinada capacidad de construcción. Si querés excederte de eso, tenés que pagar. El problema de eso es que yo vengo caminando, me vengo encontrando con distintos desarrolladores, es que algunos te cuentan que lo pagan en una oficina en 3 de febrero, ¿sí? No hay una cuenta donde lo depositan y que por ordenanza la plusvalía tenía que estar destinada a obras de infraestructura, ¿sí? A obra pública de infraestructura. Claro, porque para que la gente tenga un poco de nociones, si te clavan un edificio al lado de tu casa, vas a tener problemas cloacales, vas a tener problemas de presión de agua, vas a tener problemas que si llueve se te va a inundar, y vas a tener problemas con la recolección, porque ahora de un edificio de que pase el camión y levante una bolsa de basura, va a tener que levantar 100 bolsas de basura. Y con el tránsito, ¿no? Con el estacionamiento, porque Aparte, además si no, 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 Caseros. Caseros es una cosa imposible ya. Entonces, a ver, no estoy en contra del desarrollo urbano. Me parece fundamental, sobre todo en Caseros se volvió una ciudad dormi, ¿no? Porque es mucho más barata, porque está muy conectada, porque rápidamente en 30 minutos podés llegar a la capital. Es lógico cierto desarrollo. Lo que pasa que me parece que el crecimiento, que ya antes no venía planificado y que por eso Caseros tiene problema de aguas, de presión de agua. Imagínate ahora, o sea, en el último tiempo, los últimos 10 años que coinciden con la gestión de Valenzuela, el crecimiento es absolutamente desmedido. Entonces, crecimiento sí, pero planificalo, ¿no? O sea, me parece que saturar, porque después te pasa el problema de que tenés los departamentos vacíos, ¿no? Entonces, y eso afecta por lo menos al valor de la gente que va a alquilar. Me parece que falta de en serio una mirada de planificación mucho más profunda y lo que veo en el fondo, en esta etapa libertaria de Valenzuela, que está absolutamente habilitado para hacer como quiere, lo que quiera, con las tierras por un lado, porque empezó el proceso de venta, de subasta, los casos de Altos de Podestá, de Caseros, de Ciudad Jardín, la Casa de la Justicia, los lotes de Sarmiento al 2700. Bueno, esa venta y esa subasta de ponerles el precio que quieras y después hacer caja con la plusvalía. Y además, un tema que no es menor. Antes de entrar en el receso, en el Consejo Deliberante, se votó un convenio con la Universidad Austral, que es la que va a elaborar los pliegos de subasta. Quien está a cargo, el decano de de la Universidad Austral, que va a estar a cargo de todo esto, es quien fue la persona que llevó adelante todo el desarrollo de la venta de muchos lotes en Cava, ¿no? Entonces, tiene algunas causas por ponerle precios absolutamente irrisorios a las subastas. Entonces hay que estar muy atentos, porque además esos espacios que se venden no los recuperás nunca más, ¿no? Esa es la verdadera batalla cultural de estos tiempos. Espacios que son del Estado, que tienen que estar abiertos al servicio. Por ejemplo, en Ciudad Jardín los vecinos piden el proyecto Parque Fincas, que es un parque abierto, integrado, con distintas comodidades para que los vecinos lo puedan utilizar.
Pero cuando vos llevas eso al desarrollo inmobiliario, no vuelve nunca más, ¿no? Ahí perdiste la batalla. No, una vez que pasa al campo privado, es Ahí perdiste la imposible batalla. retrotraer ese tipo de contratos. Incluso, como decías vos, el director de la Universidad de Austral está implicado, Asturloa me parece que es. no recuerdo el nombre, pero sí, Sí. está implicado en casos de contratos leoninos que son de precios irrisorios por una determinada parcela de tierra. Es decir, esta parcela de tierra cuesta $20.000, el tipo las vende a $1.000 a desarrolladores inmobiliarios amigotes de él. Está implicado en diferentes causas de contratos leoninos, que es como se llama, que es, sí, están vendiendo tierras por un precio baratísimo para desarrolladores que son amigos de ellos. Acabo de aprender algo. Contratos leoninos. Eh, bueno, León, medio que va con esta Viene por ahí, etapa, ¿viste? viene por ahí, viene por Todo ahí. tiene que ver con Todo todo tiene que ver acá. con todo. Sí, 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 me parece que, a ver, mi militancia va en este sentido. Vecinos, vecinas, despierten, en 3 de febrero está pasando esto. Después decidan el 7 de septiembre qué quieren hacer, pero me parece que quienes por ahí tenemos un poquitito de mayor exposición, quienes tenemos contacto con los vecinos todos los días y quienes estamos dispuestos y hemos estudiado estos temas, tenemos que militarlos a full y contar la verdad. Esto es lo que está pasando. Y además también entender que no es una batalla perdida. En el caso de Ciudad Jardín, los vecinos se organizaron, presentaron un amparo y hoy hay una medida cautelar. Hasta que no se resuelvan las cuestiones de fondo, no puede el municipio ni avanzar con la subasta, ni mover, ni sacar absolutamente nada. Ya lo están haciendo igual, ¿eh? Quiero decir que también se ha movido, o sea, Tránsito del municipio funcionaba dentro del comando de patrullas, lo han movido y comenzó la obra de donde tienen pensado reubicar el comando de patrullas. Siguen avanzando, tienen el objetivo claro y sobre todo tienen el negocio muy claro. Espectacular, Jimé. Bien, me gustó, me encantó. ¿Cómo la pasaste, Jimé? Re bien, che. Tenés talento para hacer No esto, te para creas, entrevistar, no, no para te creas, no te creas. entrevistar. Está todo improvisado acá, no te creas. Conseguí 2 cámaras y un amigo que me haga la Hermoso. segunda y Hermoso. arrancamos. Y pero de esto van los proyectos que tienen corazón, ¿o no? Es verdad, así se milita. Así Yo se creo que se milita. milita, Así con se milita. corazón, con lo que tenemos, con mucha creatividad y con corazón. Gracias por haber venido, Jimé. Gracias a vos. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá. Ya saben, comparten, comentan, bla, bla, bla. Vamos a darle difusión a este tipo de cosas. Nos vemos en el próximo Ciudad de la Tour. Chau.